Buenos días, nos encontramos en la sesión número 2 de Enfoco. Hoy nos visita Diego Peralta. Él es corredor público inmobiliario y además es el dueño de Inmobiliaria Peralta, una inmobiliaria de amplia trayectoria acá en el departamento de Godoy Cruz. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola Leo, buen día, muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por venir. Queríamos conversar un poco contigo sobre la nueva, relativamente nueva ley de alquileres, dado que ha habido algunas dudas sobre su implementación, sobre cómo se complementaría o no con la ley anterior y bueno, cuáles han sido algunas preguntas que hemos estado pensando con el equipo era, ¿qué sucede si una persona va a alquilar? ¿Cómo debe ser el depósito? ¿Qué tiene que hacer cuando va a iniciar el proceso o el contrato de locación? La nueva legislación incorpora, antes la legislación anterior, que el canon de depósito, el cúmulo de dinero de depósito que el locatario debe entregar, es equivalente al primer canon de alquiler. Por lo tanto, si el inmueble vale 30.000 pesos, el depósito debe ser de 30.000 pesos. Ese depósito también incorpora la nueva ley como una gran novedad, que el depósito debe ser restituido por el locador actualizado. ¿Qué significa actualizado? Que después de un año ese canon va a cambiar y al tercer año también va a cambiar. Bueno, el locador le debe restituir al locatario el canon actualizado equivalente al último canon de alquiler. Es decir, si pagó 30 y termina pagando el contrato de alquiler 60, debe abonarle 60.000 pesos en devolución del depósito al locatario. Bien. Esto me da pie para la siguiente pregunta. ¿Cómo es la actualización del canon del locatario con la nueva ley? Con la vigencia de la nueva ley se incorpora que el canon locativo dura un año, es decir, que el locatario va a abonar lo mismo durante 12 meses y se actualiza por un índice compuesto en partes iguales entre RIPTE, un índice que se llama RIPTE, y un índice que se llama IPC. Ambos los da el Banco Central de la República Argentina todos los días. Entonces, a la hora de finalizar el año, es decir, el mes 12, hay que fijarse en el Banco Central, hay calculadoras, nuestro colegio tiene una calculadora y hay otras en internet, donde se puede verificar cuál es el canon para el segundo año en función de ese índice compuesto que brinda el Banco Central. Hoy es del 64.67%. ¿Qué sucede si una persona estaba alquilando con la ley anterior y con esta nueva ley, bueno, cambiaron las condiciones? ¿Qué sucedería? ¿Se prorroga? ¿Se renueva? ¿Cómo es el tema de su contrato? Bueno, ambos escenarios son posibles. Depende de la necesidad del locatario. Si el locatario tiene la necesidad de permanecer en el inmueble un tiempo acotado, por ejemplo, porque se está terminando una vivienda, porque se tiene que ir, porque no le entregan otra casa que alquilado, lo que fuese, puede pedir una prórroga al locador y si el locador la concede, pueden extender el plazo del contrato principal, respetando todas las cláusulas de aquel contrato. Y si el locatario necesita un nuevo contrato, una renovación del contrato de alquiler anterior, la puede hacer por un plazo mayor, lo que fuese, ¿no? Puede hacerlo por 2 años, por 1 año, por 2 años y medio, lo que fuese. No haría falta respetar el plazo mínimo legal, que es de 3 años, porque el locatario se encuentra en la tenencia del bien. Por lo tanto, se puede modificar el plazo mínimo, pero sí debe regirse todo el resto por la nueva ley, por supuesto. Inclusive el canon de alquiler, que permanece igual durante un año. Está bueno eso que decís que con la renovación no se necesita respetar el plazo de los 3 años porque es una duda que por ahí ha surgido. Bueno, me van a renovar, pero me van a renovar por 3 años. No, puede ser una renovación menor porque también el inquilino capaz que tiene otro proyecto de vida y no, los 3 años es un poco excesivo para lo que ya venía haciendo. De todas maneras, te doy una solución para esto que lo incorpora la misma ley también, que es que el locatario tiene el beneficio de la rescisión anticipada. Entonces, el locatario puede renovar por 3 años y puede rescindir el contrato. ¿Cuándo? Después de los primeros 6 meses ya puede rescindir el contrato. ¿De qué forma tiene 2? Una es que... O sea, paréntesis, antes de los 6 primeros meses no puede. No podría rescindir el contrato, salvo que pase lo contrario, pero por la ley no se puede. Tiene 2 escenarios para rescindir. Siempre tiene que avisar al locador o a la inmobiliaria con un mes de anticipación. Siendo esto factible a una multa o indemnización por parte del locatario al locador. Si se iría dentro del primer año, abonaría 1 mes y medio de indemnización, y si se va pasado el primer año, 1 mes de indemnización solamente. Pero
le da una herramienta al locatario que puede ser muy bien utilizada, que es que si notifica con 3 meses de anticipación, no debe abonar ningún tipo de indemnización o multa. Entonces puede programar su partida, informar, notificarlo fehacientemente a través de carta, documento o correo electrónico, y no pagaría la indemnización si es notificado el locador 3 meses de anticipación. Eso está bueno para saber que eso es una buena incorporación a la nueva ley, saber que si se avisa con 3 meses de anticipación, no necesariamente, Por supuesto. o sea, no se debe en realidad pagar No se debe pagar ningún indemnización. tipo de indemnización. Si se informa entre menos de 3 meses y hasta un mes, Corresponde indemnización, y si es menos de un mes, además de la indemnización, es una multa. No, es la misma. Es la lo misma. mismo, perfecto. Es lo mismo. Bueno, Multa, indemnización, estamos hablando de lo mismo. es lo mismo. Exacto. ¿Qué pasa si el inquilino tiene algún problema en el inmueble? ¿Cómo se tiene que hacer el proceso de reclamo, de queja? ¿Ante quién? ¿Cómo es? Bueno, si el locatario tiene un inconveniente en el inmueble que sea carga del locador, ¿no es cierto? No estamos hablando de algo que haya manifestado una rotura del mismo locatario o sus ocupantes, ¿no? Sino que algo, un desperfecto innato del inmueble, debe notificar al inmobiliario o al locador, en realidad al locador, puede hacerlo a través del inmobiliario, de manera fehaciente o por correo electrónico, informándole del desperfecto. Ahí surge que la nueva ley incorpora 2 escenarios que son las reparaciones urgentes y las no urgentes. Bueno, depende de la gravedad del problema, es cuál aplica. Y el locador debe resolver el problema o puede hacerlo después el locatario a cargo del locador, si así lo acuerdan también. Puede ser ese escenario también se puede presentar. ¿Sí? Pues. ¿Y cómo se determina la urgencia o no urgencia de una reparación? Bueno, la ley no lo deja especificado claramente, pero podemos considerar que lo que es urgente es aquello que de no ser reparado, el bien no se podría utilizar para el fin al cual fue locado. Es decir, la vivienda no se podría habitar, no se podría ocupar. La reparación requiere tanta urgencia que si no se hace no se puede ocupar. Eso sería un poco el concepto general. Y las reparaciones no urgentes son las reparaciones menores que pueden hacerse en un periodo de tiempo no tan urgente. Claro. Ese es un poco el concepto o la norma general de esto. ¿Qué recomendarías a una persona que va a alquilar? Lo que le recomendaría es que busque una inmobiliaria que el corredor inmobiliario sea matriculado en el colegio de corredores públicos inmobiliarios. Lo puede verificar en la web del colegio, o llamando o pidiéndole su matrícula. Eso primero. Siempre una inmobiliaria matriculada. Después que tenga su carpeta armada, es decir, que tenga fotocopia de su DNI, de su número de sueldo, o que la tenga en forma digital, para cuando apenas encuentre un inmueble que le guste y pueda satisfacer sus necesidades, inmediatamente presente la documentación. Porque nos encontramos con un escenario que hay muy poca oferta. Hay escasez de inmuebles versus una demanda muy sostenida. Esto me das pie para también preguntarte cuáles han sido los efectos de la nueva ley. Bueno, la verdad que la nueva ley trajo muchísimos inconvenientes, tanto para locatarios, locadores, inmobiliarias, público en general. Muchísimos inconvenientes porque fue una intromisión muy directa sobre contratos entre particulares, y eso por supuesto retrajo muchísimo, habíamos anticipado este escenario, retrajo muchísimo la oferta. Entonces hoy no es atractivo, no es tan atractivo poner inmuebles en locación, brindar inmuebles en locación al mercado. Muchos propietarios han optado por venderlos y otros tantos por ofrecerlos en plataformas para turismo, Airbnb, Booking o por cuenta propia. Entonces esto ha generado que hay una escasez de inmuebles en alquiler y una demanda muy sostenida debido al déficit habitacional que tenemos, que es muy grande. Por lo tanto cuesta mucho conseguir, hay muy poca oferta y lo que hay se alquila muy rápido. Esto también por supuesto ha generado que los precios hayan subido enormemente, generando muchísimos problemas para los locatarios. El índice tampoco gustó mucho. Si bien un año se conserva el canon locativo, que parece razonable para el locatario, cuando se produce el incremento es muy alto. Es muy alto, al locatario no le gusta, se queja, le parece mal y se entiende, porque los sueldos a veces no acompañan este proceso inflacionario tan abrupto que tenemos. Sí, y además, con la ley anterior sabías cuánto ibas a pagar y en qué mes lo ibas a pagar. Hoy en día tenés que estar esperando a ver cuánto es el índice, en base a eso, estar atento, que te informe la inmobiliaria o el locador cuánto vas a tener que pagar. La verdad que es hasta un poco estresante, digo, no sabes cuánto vas a pagar, qué se dólar. Una de las cuestiones características de este país es que no sabemos cuánto valen las cosas y realmente, bueno, es un problema también de
esta nueva ley. Y además el propietario tampoco gana lo que se ganaba antes en relación al valor del inmueble. En contraposición a lo que estábamos hablando, el propietario hoy se encuentra con la menor rentabilidad histórica. Es decir, por un lado tenemos un locatario que aparentemente paga mucho y un locador que recibe poco en función del capital que está ofreciendo, ¿no es cierto? Bueno, este desbalance, esta incertidumbre genera esto justamente, una reducción de la oferta, cuyo único perjudicado terminó siendo a quien se pretendía beneficiar, que era el locatario, ¿no? Sí. La verdad que no ha generado un buen impacto esta vez. Esperemos que los legisladores hagan eco de estas demandas y que se traten en el Congreso de la Nación los nuevos proyectos de ley que buscan reformar y mejorar una ley que en su momento fue con buenas intenciones, pero que lamentablemente no ha tenido los resultados esperados. Tal cual, hay proyectos de modificación. Bueno, en estos momentos creo que no se está avanzando en esto, pero bueno, esperemos que en el corto plazo se pueda resolver esta problemática, que verdaderamente es muy angustiante para el locatario. Sí, totalmente, más con el masivo déficit habitacional que hay, y esos problemas que conlleva, no solamente para las personas puntualmente que alquilamos, sino también para toda la industria de la construcción, del inmobiliario, o sea, hay todo un sistema económico que se ve perjudicado porque no se está dando respuesta al déficit habitacional que estamos viendo. Se ha disminuido mucho el constructor que construía, la redundancia, para alquilar, porque no ve en ese negocio una rentabilidad adecuada, no lo ve atractivo, entonces se ha perdido el propietario, el inversor, que había algunos poquitos que podían comprar un inmueble para alquilar para reforzar su jubilación o mantener un poquito mejor sus ingresos. Bueno, eso ya no es muy atractivo. Y tampoco nadie está construyendo para alquilar. Entonces los locales se ven por mucha menos oferta. O sea, es muy malo, muy perjudicial. Muy perjudicial. Bueno, esperemos que se resuelva en el corto plazo. Ojalá. Así que bueno, muchas gracias Diego, muchas gracias por acercarte a este espacio. Esperemos que, como hemos hablado, haber resuelto dudas de las personas que están alquilando, también de los propietarios, ¿por qué no? Y bueno, la conclusión final también trabajar en pos de mejorar la situación habitacional en este apartado, particularmente lo que son las propiedades, y esperando que se modifique también la ley. Muchas gracias, Leo. Estoy a tu disposición para lo que necesites. Gracias. Muy amable, que estés muy bien.